Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 1. Nuestro tema a tratar son instituciones políticas y jurídicas desde la muerte de Alejandro Severo, 19 de marzo de 235 después de Cristo, a Justiniano, 4 de noviembre 565 después de Cristo. La crisis del siglo III, 235 después de Cristo a 284 después de Cristo. En el siglo III después de Cristo, con la muerte de Alejandro, el 235 después de Cristo, el imperio se sumerge en una profunda anarquía en la que todo jefe militar se creía con derecho a reinar, denominado por los historiadores los emperadores de cuartel. Bien, emperadores de cuartel. Los emperadores de cuartel que venían y llegaban al poder por el ejército, mientras que en el pasado un imperio llegaba a través de un sistema de sucesión. Cuando alguno de los emperadores decepcionaba al ejército, era asesinado y reemplazado por otro. Hubieron más de 20 emperadores que se levantaban y caían en una sucesión bastante rápida. Bajo imperio o dominado, 284 después de Cristo, 786 después de Cristo. En ese contexto aparece Aurelio Valerio Diocleciano, emperador desde 284 y en el 305 después de Cristo, quien durante sus 20 años de gobierno pacífico en el imperio, dándole una nueva estructura. La estructura del imperio sufre un lento proceso que lleva a dividir el imperio en Oriente y Occidente. Diocleciano gobernó Oriente y máximo al Occidente. Instituciones políticas. La constitución del imperio fue monárquico. La autoridad imperial no quedó sometida al Senado. En las provincias se separaron los poderes civiles de los militares, que hasta ese momento pertenecían a los gobernadores. Se estableció como religión oficial del imperio al cristianismo. Se centralizó en la actividad del emperador, que tenía bajo su órbita a 7 funcionarios o ministros. Estos ministros eran el intendente de palacio, Praepositus Sacri Cubiculi, el que expendía y hacía ejecutar los edictos, Magister Officiorum, el jefe de la administración judicial, Questor Sacri Palati, el encargado de la percepción de los impuestos y de las rentas, Publicas Comes Sagrarum Largitunum, el administrador de los dominios y del tesoro del emperador Comes, Rerum Privatarum. 2 jefes de la Guardia Imperial, Comites Domesticorum. Instituciones políticas. La administración civil estaba a cargo de 6 prefectos, 2 para las ciudades de Roma y de Constantinopla y 4 prefectos de Petróleo, o gobernadores de las 4 grandes prefecturas del imperio: Oriente, Iliria, Italia y Galia, con 13 diócesis y 115 provincias. Al frente de cada diócesis había un vicario y en cada provincia un procónsul o presidente. En el imperio absoluto, con la decadencia de la jurisprudencia, se emprende la tarea de ordenar y compilar con fines prácticos las obras de la jurisprudencia iura y las constituciones imperiales leges, formándose compilaciones de varios tipos. Ordenación de Lius y compilaciones de Iura. La ley de citas de Constitución de Teodosio II y Valentiniano III, recogidas en el Código Teodosiano y dando eficacia legal a las opiniones de los juristas Pablo, Ulpiano, Modestino, Gallo y Palpiano, teniendo supremacía la de este último sobre los demás. Epítome de Gallo.
Resumen de las instituciones de Gallo. Titule ex corpore de Ulpiani y de Ulpiano. Obra elemental del siglo IV, ordenada según las instituciones de Gallo. Sentiente de Paulo, ordenada según los esquemas de los digestas. Compilaciones de Lege. Codex Gregorianus, compilación privada, hecha en el tiempo diclosiano, donde se recogen constituciones dictadas entre los años 196 y 295. Consta de 15 libros divididos en títulos. Codex Hermogenianus, compilación privada hecha a finales del siglo III o comienzo del siglo IV por un autor desconocido. Quizás se llamase Hermógenes o Hermogeniano, que consta de un solo libro, dividido en títulos recogiendo constituciones posteriores a las del Código Gregoriano. Codex Teodosinianus, compilación oficial de 16 libros, ordenada por Teodosio II, pero promulgada en Occidente por Valentiniano III, donde recoge y da carácter oficial a los códigos privados anteriormente citados. Novel Podestosiano, nuevas constituciones imperiales posteriores al Código Teodosiano. Compilaciones de Iura y Leges. Fragmenta Vaticano, fragmentos de una colección privada, al parecer hecha en Occidente sin carácter oficial entre los años 372 y 438, descubierta en la Biblioteca Vaticana por May en 1821, donde se recogen textos de Palpiniano, Ulpiano y Pablo, así como constituciones imperiales especialmente de Diclosiano. Collatium Legum Mosaicarum et Romanarum, descubierta en el siglo XVI, hace una comparación entre los textos bíblicos, las obras de Palpiano, Ulpiano, Pablo, Gallo y Modestino, y de varias constituciones imperiales. Consultorio Veteris Quisdam Jurisconsulti. Parece ser que fue escrita en las Galías, entre los siglos V y VI, y en ella se recogen las soluciones de un jurista a casos y cuestiones varias, con la ayuda de las sentencias de Pablo y de las compilaciones de los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. El libro Ciro Romano es un manual de derecho romano, con las modificaciones provenientes de constituciones imperiales a partir de Constantino, escrito en griego en el siglo V. Se hicieron de él traducciones al árabe, arameo, sirio y armenio, teniendo vigencia hasta el siglo XVII en varios países árabes. Escola Sinaitática. Breves comentarios en griego de los libros 35-38 de Ulpiano, ad Sabinum, descubiertos en el monte Sinaí y fueron escritos en Oriente con anterioridad a Justiniano. Contienen citas a Ulpiano, Pablo, Florentino, Marciano, Modestino, así como los pasajes de los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. Leyes romanos bárbaras. Lex Romana Welsintorum o Breviarum de Alasiri o Alacinarium. Es un código promulgado por Alarico II en el año 506, con vigor entre los hispano-romanos. De él han llegado a nosotros más de 70 manuscritos por la conforme difusión que alcanzó en la Alta Edad Media. Estuvo vigente en España hasta la publicación del Liber Lodicorum en el siglo VII, siendo fuente general del derecho romano en Francia, Alemania, Inglaterra, hasta los siglos IX y XII. El código contiene un epítome de las instituciones de Gallo, textos de la Sentaite de Paulo, un mensaje de Papiniano y extractos de los códigos gregorianos, hermogenianos y especialmente del código teodosiano, así como de las novelas post-teodosianas. La Lex Romana Burgundonum es aquella que redacta en base a los códigos gregorianos, hermogenianos, teodosianos y las novelas post-teodosianas, así como la Sentiate de Paulo, las instituciones de Gallo y algunos principios del derecho borgoñón. Fue creada por el rey borgoñón Guandabado en los comienzos del siglo VI para la población romana
sometida en los territorios franceses. Dentro de estas mismas tenemos el Edictum Theodosio. Es una compilación promulgada en torno al año 500 por el rey ostrogodo Teodorico, con destino a romanos y ortrógodos. Contiene 145 artículos inspirados en las mismas fuentes romano-bárbaras. La compilación de Justinianas y Corpus Juris Civiles, que a consideración personal es la panacea o el top dentro de las leyes romanas, fueron promulgadas el 13 de febrero de 528 con la constitución Act Quorum Necessario. Justiniano nombra una comisión de 10 juristas, entre las que participaron Juan de Capadocia, Tribuniano y Teófilo, en la que encarga la compilación de las leyes o leyes. Las materias a recopilar serían códigos gregorianos, hermogenianos, teodosianos y las constituciones post-teodosianas. A este cuerpo de leyes se lo reconoce como el Codex Vetus. A finales del 529, Justiniano inicia la tarea de recopilar el Ius Vetus, es decir, todas las respuestas de los juristas que conformaban la jurisprudencia. Pero antes prepara la labor resolviendo los puntos controvertidos entre los jurisconsultos de las escuelas de los sabinianos y proculeyanos. Y a tal efecto expidió la Quinzapinta, decisiones que son 50 constituciones por las que se zanjan esas diferencias, dando la razón a la escuela sabiniana, en algunos casos, y en otros a los proculeyanos. Justiniano, en la constitución Deo Autore del 15 de diciembre del 530, encarga a Triboniano una comisión para tal propósito. A los 3 años, el 16 de diciembre de 533, es promulgada la Constitución Tanta, en donde se recoge dicha compilación que recibe el nombre de digesta o pandectas, y que normalmente conocemos como digesto. Por tanto, la obra compiladora de Justiniano, excluyendo la parte no conservada, como es el Codex Vetus, al quedar refundido por el Codex Repetiae Praelectionis y la Quinzapinta Decisiones, que también fueron incluidas en los digestos, se compone de instituciones, digesto, código y novelas, que a partir del siglo XVI, por obra de Dionisio de Godofredo, se denominará Corpus Juris Civiles, que era una norma que se confrontaba a la compilación del derecho eclesiástico de la Iglesia, que se conocía como Corpus Juris Canonici. Esperamos haber sido del agrado de cada uno de ustedes, compañeros, profesor. Fuimos el grupo número 1. Muchas gracias.